Listo, entramos a la parte 2 de Explicando el libro de Latra en palabras simples. El día de hoy vamos a tratar dos temas supremamente interesantes, pero creo que uno va a llamar más la atención del otro. El primero que es la forma primordial en el universo y el segundo tema y el gran tema tal vez que vamos a ver en la parte 2 y de los temas que más me gusta y que más estaba esperando explicar y ojalá podamos ir profundizando a medida que vaya pasando todos los grupos de videos es cómo funciona el alma. Esto nos ha llamado mucho la atención porque pues muchas veces escuchamos muchos conceptos, muchas teorías, pero pues muchas son casi mágicas y no nos explican en sí nada. Y aquí vamos a explicar de forma lo más simple posible cómo funciona el alma desde una estructura básica, ¿no? No vamos a profundizar en ciertos temas o subtemas del funcionamiento del alma, pero vamos a iniciar con esta estructura. ¿Listo? Empezamos. Listo, las formas helicoidales en el universo. Recuerden que cuando tenemos una forma helicoidal, se cree que es porque tiene gran cantidad de información. Ese es el principio de ese tipo de formas. ¿Listo? Eso es algo que debemos de tener en cuenta porque nos vamos a encontrar con este tipo de formas en muchos fenómenos, en muchas partículas o fenómenos en el universo. Vemos que, por ejemplo, las galaxias tienen forma helicoidal, el ADN tiene forma helicoidal, los átomos y los núcleos y los neutrones y protones tienen también forma helicoidal, espiral. Incluso esta forma es tan importante para la naturaleza que muchos mitos, hasta japoneses o digamos leyendas japonesas, que en esas se abarca Dragon Ball. Recuerden que en Latinoamérica vemos mucho Dragon Ball, más que todos los que somos modelo como 85, 90, por esas épocas de niños veíamos mucho Dragon Ball y vemos que Shenlong tiene forma helicoidal. ¿Se acuerdan que Shenlong salía cuando recolectaban las esferas del dragón porque querían pedir un deseo? Y Shenlong era como una especie de dios mayor y cumplía el deseo de cualquier cosa y de cualquiera. Vemos que también muchas veces de esas cómics que veíamos como tan locos, como que eso era ciencia ficción, no estaba tan loco tampoco. ¿Listo? Entonces aquí vemos. Y también vemos que esa forma helicoidal han sido muy predominantes en muchas culturas. Los Dogon, que son de las culturas más antiguas del planeta, que viven en el África, y que son las culturas que tienen una conservación de la información más pura por el aislamiento tan grande que han tenido hasta tiempos de hoy. Ellos también creían que el universo tenía forma helicoidal. Esto es una fotico de cómo ellos veían la creación del universo desde el punto de vista de ellos. Y también lo vemos en muchos símbolos ancestrales y recientes de hoy en día, las formas helicoidales, por ejemplo, en los símbolos de la medicina, en la forma del ADN, en muchos símbolos, nosotros vemos que tienen forma helicoidal porque se cree que allí está contenida gran cantidad de información. ¿Listo? Y entramos al alma, señores. Temas más esperados por todos. Listo, ¿cómo funciona el alma? Vamos a verlo aquí como una estructura conceptual para que tengamos de pronto, no vamos a profundizar porque creo y estoy seguro que podríamos profundizar en cada uno de los temas, pero pues la idea es que comencemos con la estructura general. Listo, a medida que vayamos pasando los grupos de video, vamos a entrar a detallar tal vez otras partes del alma. Entonces recuerden que es el alma, es una partícula del mundo de Dios, de la esencia de Dios, desde el punto de vista como ustedes vean en Dios, ser supremo, como lo llamen en su religión, es una partícula de esa esencia. No es un órgano. Muchas veces se pueden llegar a confundir o de pronto algunas religiones por ahí tienen algunos conceptos raros. Dicen que el alma no es un órgano que tú se lo sacas a una persona y lo reemplazas, o el alma no es una parte del cuerpo como para decir una mano, un pie, un pulmón. No, no es materia, no es algo físico que tú puedas ver o tocar o sentir. Básicamente, ¿qué tiene el alma? Cápsulas de información. Recuerden que en los videos pasados decíamos que la información es la materia o la vida de todo el universo. El alma también contiene altísima cantidad de información, por eso es que parte del ADN también tiene mucha información y está muy ligado al cuerpo. Aquí vemos también que la información es la esencia del alma. ¿Y qué se cree? Por ejemplo, hay muchas veces llegan muchos conceptos que dicen, bueno, ¿y el alma cuándo llega al cuerpo? ¿En qué momento ya tengo alma? ¿O cómo ingresa el alma al cuerpo? Desde el punto de vista del libro de Alatra, se cree que el alma ingresa al cuerpo en el octavo día de nacimiento. ¿Y cómo funciona el alma? Ya cuando tú tienes tu alma, hay una, digamos, una energía primordial y central para cada ser vivo,
Nosotros no somos un cuerpo físico como estamos en este plano. Nosotros somos un alma, una energía. No somos un hombre o no somos una mujer como lo conocemos hoy en día. Somos una partícula de energía. Recuerden que la energía aquí lo vemos en el ejemplito que nos ponen en el libro de Alatra. Esta es una extracción que hice el libro. Somos un puntico de energía. No somos como decir un punto de energía masculino o femenino. Somos un punto de energía absoluto. ¿Listo? Eso es muy importante que tengamos ese concepto porque a veces se tiende a confundir que nosotros somos hombre o mujer, o somos niños, somos un árbol, o somos un animalito. No, somos un concepto energético totalmente. Y eso es digamos, la forma de nosotros vernos a nosotros mismos como un ser vivo. Y cada vez que nosotros nacemos, cada vez que nosotros evolucionamos, se cree que podemos llegar a evolucionar desde los animalitos. Hacia adelante nunca evolucionamos, sino evolucionamos. Cuando ya vamos evolucionando hasta cuando ya podemos ser un ser vivo, comenzamos a nacer. Cuando nacemos y estamos en un ser, digamos, físico como estamos en el plano de hoy en día, ahí entra el concepto de personalidad. Esa personalidad le decimos a la físicamente lo que somos ahorita en este. Y aquí lo vemos como una persona física. O sea, somos algo físico y es lo que tenemos como parte del alma en este plano visual. Recuerden como les explicaba en el video pasado, en esta frecuencia o en esta longitud de onda, como lo quieran llamar, lo que podemos ver. Y cada vez que nosotros tenemos una personalidad o tenemos un cuerpo y morimos, esas experiencias vividas, ese crecimiento espiritual, ese crecimiento personal que tuvimos durante esa vida, todas esas vivencias, toda esa energía que creamos durante esa vida, ¿en qué se convierte? En una subpersonalidad. Esta que lo vemos aquí, esta figurita como un ángel, es una subpersonalidad de nuestra alma. ¿Listo? Y esa subpersonalidad, ¿de dónde viene? De la personalidad. Cuando morimos en este plano físico, nos convertimos en un plano, digamos, de subpersonalidad. Toda la energía, vivencias, todo lo que hicimos bueno, todo lo que hicimos malo, se convierte en una subpersonalidad. Pueden pasar muchas vidas o pueden llegar a pasar muchas subpersonalidades. Recuerden que cuando morimos se convertimos en una subpersonalidad y digamos, esta evolución puede pasar muchas veces. No solo tenemos que morir y vivir una vez, muchas veces nuestra alma está atada a muchas subpersonalidades. Las subpersonalidades pueden ser, puede que yo en una vida haya sido un hombre, puede que en la otra haya sido mujer, puede que en la otra haya sido un niño y morí muy temprano. Y en cada vida única tenemos unas vivencias únicas. Ese tipo de vivencias pueden ser, digamos, nos pueden ayudar a evolucionar o a crecer como personas o como almas, o nos pueden también ayudar a evolucionar, o sea que pudimos haber sido muy malos, no siempre en todas en las personalidades, perdón, y cuando nos convertimos en subpersonalidades, tuvimos que haber sido buenos, pudimos haber sido muy malos en una subpersonalidad y desafortunadamente esa, ese, esa carga energética negativa nos la llevamos en la subpersonalidad. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces es muy difícil de entender, pero pues yo fui bueno en esta vida o soy bueno o siempre he sido hombre o siempre he sido mujer. No. Pasa mucho que podemos haber sido malos en otras vidas y en esta vida tenemos la función de llegar a ser buenos. ¿Pero de qué depende? De lo que nosotros hagamos en esta vida. Nosotros en este mundo tenemos digamos, entre comillas, el libre albedrío, que es querer hacer de alguna forma lo que queremos. Y entonces tenemos la libertad de ser buenos o de ser malos. Muchas veces somos malos y también tenemos una carga kármica o karma de culpa bastante grande por haber sido malos. ¿Y cuál es la función de tener muchas vidas o muchas subpersonalidades, como lo vemos a ver aquí? Pueden ser N subpersonalidades o N vidas, no sabemos, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser miles de subpersonalidades. ¿De qué depende que sea una o que sean 50? De la evolución de cada persona. Hay personas que se preocupan por evolucionar mentalmente, por ser buenos, por ser generosos, por tener mucha cantidad de conocimientos y eso hace que su alma evolucione. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Fusionar tu personalidad con el alma, que lleguen a ser una. ¿Por qué no pasa eso? Porque de alguna forma cuando tú la embarras o cuando tú cometes errores, esa fusión, digamos, de alguna forma se ve interrumpida y tu personalidad entra a ser del grupo de todas las subpersonalidades que tú tienes. ¿Por qué no recordamos nosotros las subpersonalidades? Es una pregunta muy común que se hace.
¿Por qué tú no puedes recordar lo que hiciste en alguna otra vida? ¿Por qué no puedes saber si fuiste malo, si fuiste bueno, si estuviste en algún sitio en especial, si tuviste hijos, si no tuviste hijos? ¿Por qué no podemos tener conciencia de lo que pasó antes? Eso es una pregunta muy común porque deberíamos tal vez de tener conciencia, ¿no? Pues si la embarramos o fuimos malos o buenos, deberíamos de sentirnos orgullosos o sentirnos apenados para llegar a mejorar. Ese es un bloqueo que tenemos y pues generalmente ese bloqueo ya es a nivel de dimensiones superiores, ¿no? Que no, de alguna forma dijeron, no vamos a hacer las cosas como tan fáciles porque si supiéramos todo lo embarradas o lo bueno que hicimos, pues sería finalmente muy fácil llegar a ser casi perfectos, ¿no? Entonces, pues eso, la personalidad nunca tiene conexión con las subpersonalidades, bajo ciertos criterios de ciertas personas. Ahorita les vamos a explicar porque hay cierta, digamos, de alguna forma, personas súper especiales que sí pueden tener ese tipo de conexiones. Entonces, recuerden, resumo, tenemos la personalidad que es la persona viva o la persona que está sobre este plano y las subpersonalidades son las reencarnaciones, digamos, de nosotros anteriores que ya son, digamos, solamente energía, no son propiamente un cuerpo físico y que quedan atadas a nosotros con las vivencias y todo lo bueno y lo malo que estaba ahí, queda atado a nuestra alma. ¿Y cuál es la función de todas las personalidades? Llegar a tener una perfección de alguna forma energética y llegar a fusionar nuestra personalidad con el alma. De eso depende de cada uno de nosotros, lo bueno, lo malo que hayamos sido, y puede ser n veces, o podemos tener n subpersonalidades. Listo, y seguimos con la estructura del alma. ¿Cuál es el fin? Recuerden, como les había dicho en la diapositiva anterior, los niños, algunos pasa que pueden tener contacto con las subpersonalidades. Más o menos se cree que los niños de 3 a 5 años pueden llegar a tener contacto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, porque un niño sí puede llegar a tener cierto contacto en ciertas edades. Cuando uno comienza a evolucionar como persona, comienzas a adquirir todos los miedos, todas las experiencias de esta vida, de la personalidad, todas las cosas buenas, todas las cosas malas, y comienzas a crearte una estructura mental donde cada persona crea su propia personalidad o forma de ser o pensamiento. En ese momento que ya tú tienes un concepto de vida actual, de lo que estás viviendo actualmente, comienzas a olvidar todo lo que pasó antes. Eso se cree que más o menos pasa de 3 a 5 años en todos los niños. Por eso es que muchas veces vemos que hay niños que cuentan, digamos, historias súper extrañas y parece como si las hubieran contado, las hubieran aprendido en alguna película de ciencia ficción, pero no. Realmente es que muchas veces pasa que los niños cuentan de lo que habían pasado antes de sus personalidades por esa conexión directa que tienen sobre sus personalidades. Esa es la única forma muchas veces de comenzar a tener conciencia de lo bueno, lo malo que ha pasado. Lo malo es que como ese tipo de, digamos, de conocimientos no son arraigados a nosotros, pues se olvidan. Y finalmente, después de los 5 añitos, los niños o las personas no tienen ninguna conciencia de lo que hicimos antes, a no ser que tengamos. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, aquí está el concepto muy importante, porque a veces nos dan miedo ciertas cosas. Hay personas que les tienen miedo por decir algo. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las mariposas negras. Las mariposas negras nunca he tenido conciencia porque les tengo miedo si tampoco nunca me ha pasado nada raro. Nunca me han atacado, ni me han picado, ni me han hecho nada por el estilo, pero le tengo miedo. Muchas veces esos miedos de nosotros inexplicables vienen de las subpersonalidades. Tal vez yo en otra vida fui picado por algunas mariposas o tuve algún problema con algunas mariposas de esas y de pronto por eso es que se ve manifestado ese miedo hoy en día. Muchas veces, por ejemplo, le tienen miedo a las culebras. Puede que en otra vida murieron por alguna picadura de culebra. O, por ejemplo, le tienen miedo a algún tipo de animalito. Entonces puede que ese tipo de animalito les haya hecho algún daño o hayan tenido algún inconveniente. Los miedos vienen muchas veces desde allá. Claro que también pueden ser vivencias actuales, ¿no? Que de pronto tuvieron un problema que los mordió un perrito, entonces desde ese día le tuvieron miedo a los perros, entonces por eso ahorita se ven miedo en los perros. Puede ser también que las vivencias actuales pudieron influir directamente en los miedos también. Y como les explicaba en la diapositiva, nosotros podemos ser buenos o ser malos en el transcurso de muchas vidas. Aquí vemos, este es un símbolo de infinito. El símbolo de infinito que dice, tal cual como lo vemos aquí, pudimos haber sido alguien muy evolucionado, como lo vemos acá, y después podemos volver a evolucionar porque tuvimos alguna mala acción.
Por decir algo, fuimos alguien que mató mucha gente, comenzamos a evolucionar. Después fuimos otra vez así, fuera de eso engañamos. Después llegamos a un punto máximo que fuimos demasiado malos, pero en algún momento de nuestra personalidad comenzamos a evolucionar y comenzamos a aprender y a tener conocimientos y a tratar de ser buenas personas. En la personalidad, ¿no? En la personalidad, o sea, en la vida presente, en el plano actual, pudimos comenzar a aprender a ser buenos, a ser respetuosos, a ser sinceros y comenzamos a crecer también. ¿Listo? ¿Cuántas veces podemos llegar a esto? Podemos decir que son las subpersonalidades, cada una de estas, hasta que lleguemos a un punto máximo de conciencia y podamos fusionar las subpersonalidades de la personalidad con el alma. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente y tal vez aquí está el núcleo de los núcleos más grandes de que por qué pensamos que o por qué pasa que muchas personas reencarnamos y reencarnamos y reencarnamos y volvemos a reencarnar porque no hemos tomado conciencia de lo importante que es llegar a tener buenas acciones y buenos conocimientos. ¿Listo? Esto es muy importante que lo tengamos en esta frase resumida. Las buenas o malas acciones te suman o te restan a tu alma. Eso es súper importante. Muchas veces nosotros no somos conscientes y tal vez es uno de los grandes defectos, yo creo que desde mi punto de vista, que no podamos ser conscientes de lo bueno o lo malo que fuimos antes, ¿no? Tal vez si tuviéramos conciencia, fuimos muy malos antes, en esta fueríamos, bueno, pero pues tal vez esa es una pregunta muy compleja y la verdad no la he podido responder todavía. Y aquí entra uno de los conceptos más interesantes que se habla en Alatra. El principio animal hace que no puedas evolucionar. ¿El principio animal qué es? Todas esas acciones que nos hacen ser de alguna forma materialistas, que nos hacen no avanzar desde el punto de vista energético, desde el punto de vista espiritual, que nos hacen tal vez ser personas malas, que nos hacen ser de pronto egoístas, que nos hacen ser materialistas. A esto lo podemos, digamos, llamar en un solo concepto que se llama principio animal. A veces lo hablamos mucho, muy comúnmente en el libro de Alatra y en los videos que vemos muy comúnmente en Alatra se llama el principio animal. Es básicamente eso, nuestro plano físico material que no nos ayuda a evolucionar. Bueno, y aquí llegamos a una de las grandes preguntas que les planteaba en el primer video, ¿cómo funcionan, por ejemplo, las personas que son mediums? Vemos en muchas culturas, chamanes, mediums, abro comillas de la siguiente palabra que le llamaban a algunas mujeres brujas en la antigüedad, cierro comillas, porque muchas veces ese tipo de personas con habilidades especiales que tenían digamos, esa gran don de poder llegar a conectar sus personalidades de cualquier ser o de cualquier alma y llegar a indagar directamente sobre esas personalidades. Esas son personas muy especiales, personas que han sido preparadas por muchas subpersonalidades o muchas vidas y llegaron a un punto evolutivo que tienen esa habilidad de llegar a consultar o llegar a poder indagar directamente sobre la subpersonalidad del otro. Entonces ahí vemos que como las mediums a través de esas personas especiales pueden, digamos, de alguna forma llamar a subpersonalidades antiguas y comenzar a preguntarles, a decir qué pasó, a preguntar sobre hechos puntuales, personas históricas, digamos, que han sido muy relevantes. Ese tipo de personas pueden llegar a, digamos, indagar. Aquí también entra todos los conceptos medios, digamos, es un gran concepto, pero aquí eran personas que tienen clarividencia, o sea, que tienen habilidades de ver ciertas cosas. La clariaudiencia también tiene, digamos, entra este concepto general, que la estructura del alma de alguna forma permanece en el tiempo, permanece indefinidamente en el espacio, en el universo. No quiere decir que uno se muera y cuando te mueres, entonces ya todo lo que pasó, borrón y cuenta nueva, la siguiente no. De alguna forma las subpersonalidades mantienen al lado siempre el alma, no desaparecen nunca, ¿no? O sea que lo bueno, lo malo que tú hiciste vas a quedar ahí con eso eternamente. Listo, es muy importante que tengamos el concepto porque las subpersonalidades no se destruyen, mantienen con nosotros indefinidamente hasta que lleguemos a un punto evolutivo donde podamos fusionar el alma con nuestra personalidad o con nuestro cuerpo. Y recuerden, aquí entramos a uno de los conceptos que tal vez es el fin de vivir y vivir muchas personalidades, ¿no? Yo lo coloco muy conceptualmente desde un punto de vista muy matemático. Imagínate que te dieron una calificación en una vida. En esa vida te calificaron como +10, porque fuiste bueno. Si fuiste -10, fuiste malo. ¿Listo? Entonces yo tuve en esta vida, o en esta subpersonalidad, una puntuación general, ejemplo, de +10. ¿Listo? Entonces llega +10.
Pero en esta siguiente fui malo. Fui entonces re malo, hice muy malas acciones, tal vez era muy conflictivo, peleaba, tal vez maté gente y tuve una calificación, ejemplo, no hice en el libro de la calificación, pero para que me entiendan el concepto. Entonces tuve más 10 aquí en esta que fui bueno y en esta que fui malo tuve menos 20. Entonces sumatoria, ¿cuánto vamos? Más 10 menos 20 sería menos 10, ¿cierto? Pero en esta subpersonalidad fui una persona de gran generosidad, me preocupé por aprender, por enseñar, por transmitir buenos conocimientos, por ser bondadoso, por ser bueno con los demás. Y en esta última subpersonalidad o vida me dieron una calificación de 50. Entonces tenía menos 10 más 50 queda 40 positivo. Fui alguien muy bueno, finalmente sumando todo lo bueno y lo malo de todas las subpersonalidades y en ese momento que yo tengo, digamos, un balance, digámoslo, sumatorio muy positivo, se pasa a fusionar el cuerpo o el alma con la personalidad con el alma. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer uno de los ejemplos más chéveres. Ojalá me entiendan. Algunos no van a entender, si no lo entienden, les toca ver Dragon Ball para que entiendan el concepto. Algunos se deben estar riendo y diciendo, "Ja, ja, ja, eso aplica totalmente". Recuerdan que Goku desde niño trataba de siempre ser, digamos, ser más fuerte, de ser más bueno con los demás. Varias veces murió, varias veces volvió a salir del cielo y trataba de ser siempre mejor, 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 mejor. Y se acuerdan que Goku siempre el fin de todos los guerreros Z era salvar la Tierra y salvar el planeta y salvar el universo. Y pero Goku también tuvo cosas malas, tal vez era mal papá y no le ayudaba a Mil en la casa, entonces por eso hay veces Mil se ponía bravo porque no le ayudaba a cultivar, porque en la profesión de Goku era agricultor en la Tierra. Y finalmente cuando él fue muy bueno, en los últimos, digamos, en los capítulos que se creen que son los últimos de toda la saga, él se convierte prácticamente en una energía, en un dios, que es la sumatoria de todo lo bueno y lo malo, hasta la parte animal, porque se cree muchas veces que nosotros, en los orígenes de las primeras personalidades, tal vez vienen de los animales también. Entonces, como vemos, también viene mucha mitología que vemos como fantástica en las cómics, pero también tienen un fondo muy bonito. Entonces, vemos aquí que la suma de todo lo bueno y lo malo que hagamos se convierte en alguien súper. ¿Listo? Y esta es la última diapositiva. Esta vemos que cuál es el fin de tener digamos, tantas vidas, aprender, aprender muchas cosas. O sea, lo importante es tú llenarte de conceptos, de llenarte de vivencias, para que puedas llegar a tener esa base para llegar a decir, listo, lo ideal es tener una vida de esta forma. En el otra hay un ejemplo muy bonito que dice que la vida es como un computador y ese computador depende de lo que tú le instales. Ejemplo, si tú eres una persona que quiere llegar a ser muy evolucionada, pues te toca aprender sobre las cosas que te harán muy evolucionada. Si tú eres una persona que no quiere hacer, digamos, te quieres estancar desde el punto de vista energético o espiritual, pues seguramente vas a seguir solo el camino de los temas materialistas, seguramente lo único que te va a preocupar es tener grandes riquezas materiales, porque tal cual como lo que tú aprendes, es lo que finalmente vas a hacer. Si nosotros no nos preocupamos por tener muchos conocimientos, tal vez la cantidad de subpersonalidades o de vidas que nos va a tocar vivir hasta que aprendamos todo eso van a ser muchas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y tengamos mucho siempre la mente abierta de decir, bueno, vamos a aprender el concepto de Alatra y también otros conceptos y cada uno ir creando poco a poco su propia verdad. Muchas gracias, que estés muy bien, chao.